Nuevamente tenemos este encuentro para el estudio de la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a todas las familias de nuestra iglesia Vida Abundante, en especial a la familia pastoral de Santa Cruz Varías, a mi hermano Esdras Martín y esposa y toda su familia. Que el Señor siga consolando esos corazones, porque solamente Dios lo puede hacer. Él es la fortaleza de nuestra vida en cualquier situación difícil que nosotros pasamos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor de gloria, estamos nuevamente aquí preparados para entregar esta porción de tu bendita palabra a nuestros amados hermanos que están en contacto en esta hora. Te rogamos, Padre, que tú bendigas esta palabra en cada corazón oyente y en especial rogamos por la familia Martín allá en Varías, para nuestros pastores y sus hermanos, sus hermanas, su familia cercana, que la paz de tu espíritu, que el consuelo de tu espíritu, Señor, siga siendo con ellos en estos días tan difíciles que ellos han vivido, pero sabemos, Padre, que tú eres nuestra fortaleza en la vida mientras vivimos aquí en esta tierra. Rogamos en esta noche tu bendición para ellos y tu bendición para todas las familias de la iglesia. Quizás algunos están pasando también en un proceso de dolor, de enfermedad o cualquier otra lucha en esta vida. Rogamos en el nombre de Jesucristo que tú los bendigas de una manera muy especial, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta hermosa hora vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios y les invito a que abran su Biblia en Romanos, el capítulo número 8, y vamos a leer unos versículos para iniciar, porque tenemos muchos versículos que vamos a considerar en esta noche. La palabra del Señor dice en Romanos 8:33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Que Dios bendiga esta porción bíblica en nuestros corazones. Yo le he titulado a nuestra reflexión de hoy: Protección divina. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, y el Nuevo Testamento, de toda la Biblia, siempre encontramos la protección divina de Dios para su pueblo. Por ejemplo, en el Salmo número 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está hablando de protección divina. Y también dice el versículo 4: aunque ande en el valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Está hablando de protección. Si vamos, por ejemplo, al Salmo 46:1, dice el salmista que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Es protección divina. Si vamos al Salmo número 90, ahí tenemos al profeta Moisés escribiendo este salmo por la inspiración divina. Se considera que es uno de los capítulos del salmo más antiguo, y el profeta el profeta Moisés dice en el Salmo 91: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Está hablando de protección divina. Y si vamos en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos muchas referencias acerca de la protección divina de nuestro Dios.
Pero en San Mateo 28, donde el Señor Jesucristo nos hace la gran comisión para ir y predicar el Evangelio, nos deja ahí una promesa. Cuando Él dice, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor es nuestra protección divina. Y cuando vamos a este capítulo número 8 de Romanos, en el versículo 35, hermanos, encontramos 7 cosas que pudieran separarnos del amor de Cristo. Y note bien, digo 7 cosas que pudieran, pero estas cosas no pueden separarnos del amor de Cristo. Y por eso la palabra de Dios dice ahí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 7 cosas que nos pudieran separar. Pero es clara la palabra del Señor que estas cosas, aunque vengan y en realidad estuvieron en los tiempos de la iglesia primitiva, los romanos, los cristianos allá estaban sufriendo estas 7 amenazas, pero no podían separarles del amor de Cristo. Amados hermanos, si vamos a los versículos 37 al 39, encontramos otros 10 oponentes que nos pudieran separar del amor de Cristo. Por eso dice ahí el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está hablando del amor del Señor, Él nos amó. Pero luego el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, número 1, la vida, número 2, ni los ángeles, número 3, ni principados, 4, ni potestades, 5, ni lo presente, 6, ni lo porvenir, 7, ni lo alto, 8, ni lo profundo, 9, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque además de estos oponentes que tenemos, como dice ahí, pueden haber muchos más, pero nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ahora nos preguntemos, hermanos, ¿cuáles serán las razones? Porque es que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y yo veo, hermanos, 4 razones que vamos a considerar en esta hermosa noche. Y las encontramos en el versículo número 34. 4 razones ahí. Y el texto comienza diciendo, comenzamos con el 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, que nadie puede acusarnos, hermanos, ni el enemigo acérrimo que tenemos, que es Satanás, porque hemos sido justificados en Cristo Jesús delante de Dios el Padre. Hemos sido declarados justos por nuestro Salvador Jesucristo. Y luego sigue diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que va a condenar para aquellos que no creen en Él, para aquellos que han rehusado creer en el mensaje del Evangelio. Sí hay una condenación. Para aquellos que estamos en Cristo, no hay condenación. O sea, que nadie nos puede condenar. Y aparecen ahí, hermanos, las razones por qué es que estamos protegidos de parte de nuestro Dios. En el versículo 34. Y la primera razón es porque Cristo murió por nuestros pecados. Por eso dice ahí, Cristo es el que murió. Él murió en la cruenta cruz del Calvario, derramando su sangre, dando su vida por los pecadores, como dice en otro pasaje, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, 2 Corintios 5:21. La otra razón es, mis amados hermanos, porque no solamente murió y quedó debajo de la tierra, sino también dice el texto ahí, más aún el que también resucitó. Cristo vive, Cristo no está muerto. Él resucitó al tercer día de entre los muertos.
Esa es la garantía de la salvación y de nuestra justificación en Él. Cristo murió, pero también Cristo resucitó. Pero luego sigue diciendo ahí como una tercera razón, el que además está a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, fue exaltado cuando Él resucitó de entre los muertos y días después Él ascendió a la diestra del Padre. Y cuando yo veo este pensamiento bíblico, tomo muy en cuenta el pasaje bíblico de Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11, que vamos a leer. Filipenses 2, 8 al 9. Leamos, queridos hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló a sí mismo y murió en la cruenta cruz del Calvario. 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de la exaltación de Jesucristo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto nos habla de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, vemos, hermanos, la intercesión, volviendo a Romanos capítulo 8 y el versículo 34. También dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De verdad, queridos hermanos, es la bendición que tiene el Hijo de Dios. Por eso nadie nos puede acusar, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Y nosotros contamos con el trono de la gracia de Dios. Imagínese, querido hermano, que nadie nos puede acusar, porque el Señor nos dio el trono de su gracia. Pero para que Él haya hecho eso, hizo un gran sacrificio. Y lo vemos en estos 4 aspectos de Romanos capítulo 8, versículo 34. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Él ascendió a la diestra de Dios en su exaltación y ahora Él intercede por nosotros. Qué gran protección es la que tiene el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por el trono de la gracia de Dios. Vamos a ir concluyendo, pero quiero que veamos, hermanos, el versículo 32. Dice así, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El trono de la gracia de Dios, hermanos. Cuando el enemigo nos acusa, allí está el trono de la gracia de Dios. Que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, envió a su Hijo desde lo más alto del cielo para venir a la tierra. Eso sí es el trono de la gracia de Dios, hermanos, el darnos una salvación por gracia. Dios envió lo mejor del cielo para venir a salvar lo peor de la tierra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora termina diciendo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahí incluye, hermanos, nuestra protección divina. Así que contemos y vivamos esa protección divina cada día en nuestra vida, queridos hermanos, y confiemos siempre en el Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención a esta porción de la palabra de nuestro Dios.